Brasil 120.000, Cuba 100.000, Honduras 100.000, en fin. Ahí ya el que quiera ver lo que lo vea. Esto voy a dar un par de datos más. Dice, total, según el INE hay 5 millones y pico de residentes, ¿no? Pero claro, no suman los nacionalizados, que son 1,5 millones, con lo cual ya estaríamos en 6,5 millones largos. Y después, hijos de uno o dos padres extranjeros, pues podemos calcular aproximadamente. Nos quedamos cortos y decimos 1 millón. Con lo cual, que si lo sumamos a lo anterior, pues sería 5, 6, 7, ya estaríamos en 7,5 millones, a los cuales habría que sumar otros 2 millones de ilegales. Porque dice, en España hay 1 millón de inmigrantes ilegales si el cálculo lo circunscribimos a la diferencia entre los que tienen tarjeta de residencia o de trabajo y los que están empadronados. Claro, hay muchos más empadronados que los que tienen tarjeta de residencia. La diferencia es de 1 millón. Sin embargo, la cifra aumenta a 2 millones de sin papeles según cálculos de otras fuentes políticas y sindicales. Y la tasa de paro entre los inmigrantes con papeles es del 30,24%. Esto es una información del diario Crítico. Entonces, si hacemos aquí una suma rápida, así tenemos 5 millones, 6 millones, 7 millones, 8, 9, 10 millones. Decir que en España hay 10 millones de inmigrantes, sumando todas estas categorías, no es ninguna exageración. La cosa debe de estar entre 10 y 15 millones de inmigrantes los que hay en España. Claro, si nosotros atendemos a que en el periodo franquista el incremento de la población fue de 11 millones, con una inmigración prácticamente nula en 35 años, pues quiere decir que ese incremento de 11 millones de la población española se produjo por el nacimiento de hijos de españoles, que eran españoles, que estaban en España y que vivían en España, que tenían hijos. Sin embargo, desde hace 44 años, en este periodo que estamos de posfranquismo, pues el incremento de la población española ha sido de 9 millones. Pero si nosotros acabamos de decir que la cifra de inmigrantes está comprendida entre 10 y 15 millones, entonces resulta que si nosotros sacamos toda la población inmigrante de España o la dejamos al margen, pues nos encontramos con que en 44 años la población española no solo no ha crecido, sino que ha disminuido. Entonces esto es una diferencia notable, porque en el periodo del régimen de gobierno anterior se incrementó en 11 millones y sin embargo en el periodo del régimen en el que estamos no se ha incrementado ni en uno, sino que se ha disminuido. Esto sería muy llamativo si no se hubiera tapado de alguna manera, cubierto de alguna manera ese escándalo, ¿no?, de una población que de repente empieza a reducirse. Pues eso es el concepto de neutralización de una población, que es un delito, forma parte de lo que es el delito de genocidio, que puede, según un auto de la Audiencia Nacional de 1989, el delito el genocidio es un delito que se puede cometer mediante la muerte o la neutralización de una población. A esto hay que añadirle además el envejecimiento de la población, es decir, que toda esta situación va a ir a más en los próximos años, porque hay millones, hay como 10 millones de personas en España, de la población española, 10 millones que están por encima de los 60 años. Entonces ahí hay un fenómeno claro de neutralización de una población y eso
es un delito tipificado en el Código Penal español, en el artículo 607 del Código Penal. Introducido ese artículo en el año 1971, o sea, durante el régimen de Franco, a través del artículo 137 bis, pero que después se transformó en el artículo 607, es como se llama actualmente. Y esto lo explica, ¿no? Explica que adoptar medidas políticas que tienden a la no reproducción de la población, eso está incluido dentro del delito de genocidio. Otra cosa es la interpretación que se esté dando de judicial en los ámbitos de la Corte Internacional, de la Organización de las Naciones Unidas, a nivel internacional, ¿no? En donde el delito de genocidio, pues hoy en día, pues prácticamente es una cosa imposible de demostrar, porque no se atiende a las pruebas, sino que lo que se dice es que debe de haber una intención. O sea, que se adoptan una serie de medidas, pero con una intención. Y que la intención tiene que ser específica. Pero claro, esto es como si una persona entra a atracar un banco, lo graba la cámara, lo ven una serie de testigos, efectivamente entra en el banco, coge la bolsa con el dinero, se va corriendo, y después los detienen y dicen, no, pero no ha cometido ningún delito porque no tenía una intención específica de cometerlo. Y entonces, para asegurarnos de que tenía esa intención específica, debía de haber ante notario, antes de entrar en el banco, pues haber dicho: yo, fulanito de tal, en pleno uso de mis facultades mentales, voy a entrar en este banco ahora para atracarlo con el objetivo específico de llevarme el dinero. Esto es una cosa absurda. Ninguna persona, nadie ni organización que vaya a cometer un delito va a poner por escrito específicamente de antemano lo que va a hacer y con la intención que lo quiere hacer, ¿no? Esto es absurdo. Eso es una cosa que debe de quedar a criterio del juez. Usted debe de hacer una presentación de una acusación con una serie de pruebas, acogiéndote a un derecho que está reconocido y que está tipificado como delito, el ir contra ese derecho que tú tienes a existir. Y entonces, pues tú presentas una serie de pruebas y efectivamente, pues el juez es el que tiene que juzgar. Pero lo que no se puede pedir como prueba es que tú aportes que efectivamente la persona a la cual estás denunciando con una serie de pruebas tenía la intención de cometer ese delito. Eso es ridículo. Eso es absurdo. De esa manera, pues, es imposible de demostrar en ningún caso que haya un delito, no de genocidio, sino de nada. No se puede demostrar ningún delito, porque nadie en su sano juicio que va a cometer un delito y que sabe que se va a afrontar a las consecuencias de haber cometido un delito, va a poner por escrito que tiene la intención de cometer un delito. Pues esta es la ridiculez absurda en la que vive actualmente la Corte Internacional. Pero una cosa es lo que diga la Corte Internacional y otra cosa es el derecho nacional en España. Y ahí el delito de genocidio está tipificado en el Código Penal. Y esto que se está haciendo aquí en España es un delito de genocidio a través de una metodología que se conoce como neutralización de la población española. Adiós.